Vamos a dar inicio a nuestro primer panel, asegurando las matrices energéticas correctas, cómo asegurar la integración de las nuevas fuentes de energías renovables. Este panel está conformado por Emilio Sempris, viceministro de Ambiente, Yamilet Guerrero, gerente general de UEP Penonomé 2, Parque Eólico Laudado Si, Humberto González, director de operaciones de fotovoltaica Sajalices S.A., Granja Solar Camarones, Carlota Cajigas, gerente general de Ideal Panamá S.A., proyecto hidroeléctrico, y por Jessica Young, oficial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD. Va a ser moderado por Natalia John de la Junta Directiva de APEDE. Los invitamos para que nos acompañen. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este panel, asegurando las matrices energéticas correctas y cómo asegurar la integración de las nuevas fuentes de energías renovables en Panamá. Es un panel muy interesante donde tenemos los distintos actores. Les voy a comentar un poquito la metodología. Cada uno de los panelistas va a tener 5 minutos para plantear su perspectiva sobre el tema, dependiendo del sector de la fuente de generación y obviamente como los reguladores. Falta un panelista que está por llegar y se va a incorporar en la silla que ustedes pueden ver vacías. Posterior a esta presentación de 5 minutos, los panelistas vamos a empezar unas rondas de preguntas y respuestas para interactuar también entre ellos y con la audiencia. Ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas cuando lo estimen necesario. Voy a empezar este panel con el viceministro de Ambiente, porque nos encontramos en un periodo muy interesante en Panamá con una transformación, como lo han mencionado tanto la presidenta de la APEDE como Pastor Cabrera, con la entrada de nuevas fuentes de generación de energías renovables, pero también tenemos el reto de cómo viabilizar proyectos de energías hidroeléctricas y además de los compromisos globales en materia de cambio climático y también esos compromisos locales de reducción de emisiones. Todo eso nos hace preguntarnos, viceministro, sabemos que Panamá ha sido el tercer país en presentar las contribuciones nacionales determinadas bajo el marco del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. ¿Qué exactamente presentó Panamá y cuáles son las implicaciones para el país y sobre todo para el sector de energías renovables? Sí, muchas gracias, Natalia, por el espacio. Agradeciendo también a APEDE. Buenos días a toda la distinguida audiencia. Veo muchos colegas y amigos conocedores del sector energético, a quienes saludo también. Con respecto a la perspectiva ambiental del sector energético, definitivamente que estamos en medio de una adecuación de nuestro perfil de producción a nivel nacional, y eso se da en un contexto global que está impulsado por el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este convenio, que fue firmado en el 92, ya va para casi 20 años de existencia, ha pasado por una serie de iteraciones en las que los países han asumido compromisos, inicialmente compromisos comunes pero diferenciados en el marco del Protocolo de Kioto. Una lista de países desarrollados asumió un porcentaje de entre 5 y 10% de reducción de emisiones a partir del 98. Este acuerdo de Kioto, como saben, no logró ese consenso universal y nos obligó a todos como naciones a impulsar un nuevo acuerdo que nos permitiera entrar en un mercado global de reducción de emisiones. Y en esa línea que se adopta entonces el Acuerdo de París en diciembre pasado. Me correspondió ser parte de la delegación panameña encabezada por el presidente de la República, que estuvo allá tres días, el Comité de Cambio Climático, coordinado por la ministra Endara. Y lo que aprendimos en ese proceso es que, a diferencia del proceso del protocolo de Kioto, ahora las responsabilidades iban a ser nacionalmente determinadas. Cada país iba a presentar cuánto podía comprometerse en el marco de este acuerdo. Esta transformación en el modelo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero arrancó en el 2012, creo que fue en la COP de Doha, donde se acuña el término de
reducción de emisiones nacionalmente determinadas, y fue allí que los países empezaron a trabajar en sus propuestas de compromiso. La realidad es que Panamá no es un gran contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero. 0.02% de las emisiones globales representa nuestro sector de emisiones. Los grandes contribuyentes, como saben, China, con cerca de 10.5 mil millones de toneladas anuales, Estados Unidos cerca de 5.5 mil millones de toneladas anuales, la Unión Europea llegando a los 4 mil millones de toneladas anuales. Luego creo que está India, perdón, Rusia con 1.7 mil millones, luego India, así nos vamos. Tenemos dos sectores que no están regulados por el Acuerdo de París, el sector aéreo y el sector marítimo internacional, y eso fue después una gran lucha en la que Panamá participó también, para asegurar que las dos organizaciones internacionales que regulan estos sectores asumieran la responsabilidad de hacer las coordinaciones necesarias para que estos reducieran sus emisiones. Y en esa línea entonces la Organización Internacional de la Aviación Civil, OASI, se encarga de la aviación civil, de la reducción de emisiones de la aviación civil. La semana pasada hubo una reunión en la que participé, ya se está hablando de establecer un mecanismo basado en mercados para reducir las emisiones, y a través de la OMI, la Organización Marítima Internacional, se aborda el tema de las emisiones. Y como ustedes saben, Panamá es el abanderador número 1 del mundo, y eso de hecho obligó a la delegación panameña en la Convención de París a jugarse la milla extra para lograr que el tema no fuera incluido como responsabilidad nacional. Allí estamos hablando de cerca de 300 millones de toneladas anuales. Si eso hubiera entrado en el inventario nuestro, Panamá se hubiera convertido en el emisor número 32, 31 a nivel mundial, por encima de países de la OPEC, incluyendo a Venezuela. Un poquito por encima de Venezuela. Venezuela como por los 280 millones de toneladas. Entonces eso nos iba a poner una gran presión como país. Logramos ganar esa batalla, y ahora se va a abordar a través de mecanismos de mercados con la Organización Marítima Internacional. Así que más o menos así está configurado el panorama mundial, y vemos toda la campaña mediática en el tema climático, y a lo que los invito de todo corazón es que revisen los documentos que han presentado los grandes países con respecto a las reducciones de emisiones. Por ejemplo, el compromiso que ha asumido China, que es el mayor emisor, es que van a continuar aumentando sus emisiones y esperan lograr estabilización de su aumento a finales de la próxima década, y luego entonces van a encaminarse hacia una reducción de emisiones, y es su compromiso, y ese compromiso se da en el marco de las necesidades de desarrollo que tiene ese país, con el argumento de que, bueno, ya los países desarrollados están desarrollados, ahora nos toca a nosotros, y cómo nos van a poner barreras ambientales o comerciales para impedir nuestro desarrollo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la vida real, en la práctica, no escrita o no documentada por las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, en ese contexto, Panamá le corresponde, luego de un trabajo muy arduo que realizó la Secretaría de Energía, asignamos un compromiso de aumentar nuestra producción energética con energías no renovables, no tradicionales, como solar, eólica, a un 30%, y eso creemos que es una medida responsable. También hay unas estimaciones económicas de qué implicaría en materia de inversión, y está superando, en un modelo muy conservador, sería una inversión de un poco más de 2.300 millones de dólares. También nos comprometimos a aumentar en un 10% nuestro inventario de carbono forestal. Viceministro, dejemos la idea de la meta que acaba de mencionar de energías renovables para una pregunta posterior, y le voy a darle paso al señor Humberto González para que nos hable un poquito. Usted acaba de mencionar, viceministro, que una de las metas precisamente es llegar a ese 30% de energías no convencionales que incluye la solar.
tenemos un plan energético nacional que le da preponderancia a las energías renovables en la matriz energética. Sin embargo, Humberto, vemos que el desarrollo de la energía fotovoltaica en el país no ha tenido el mismo dinamismo que tiene, por ejemplo, lo que es el desarrollo de la energía eólica. ¿Cuáles crees que han sido, o por qué se da esto? ¿Cuáles son las limitantes que tiene el desarrollo de las energías solares? ¿Y cuáles son esas barreras en comparación con otras energías, como el caso, por ejemplo, de las hidroeléctricas y las energías eólicas? Muchas gracias, buenos días. Antes de que eches a andar tu relojito, ministro, yo creo que estamos aquí ante una conspiración, porque a mí me enseñaron de muy joven que siempre las damas primero, pero a nosotros dos nos han echado por delante aquí. Así que espero que no nos llevemos una sorpresa al final de la mesa. Gracias. Para iniciar, yo quisiera ponernos en perspectiva con dos pensamientos. Que el sol provee diariamente al mundo, con la energía que nos llega del sol, en una hora, con la energía que necesita el mundo para moverse durante un año. Y que la energía que nos llega del sol, durante 2 semanas, la energía que alcanza a la Tierra proveniente del sol, en 2 semanas excede las reservas de energía fósil de todos los combustibles en todo el mundo. Eso nos lleva a pensar claramente que la fuente de energía por excelencia para el futuro, sin lugar a duda, es la energía solar, sin desmeritar las otras tecnologías que también seguirán complementando la canasta de energía. Pero también que provee la energía más limpia que se conoce hoy por hoy en nuestro mundo. Es una fuente de la cual podemos depender porque es definitivamente ilimitada, al contrario de los combustibles fósiles. Entonces, imaginemos lo que todos estos componentes pueden significar en términos de nuestro bolsillo, en términos del bottom line, de la línea final de negocio y en términos del medio ambiente. Lo que ha pasado con el solar, que no se ha propiciado su desarrollo, respondiendo a tu pregunta, Natalia, es que ha sufrido los efectos de algunos mitos y paradigmas. El tema de la intermitencia, el tema de la nube, qué pasa cuando viene la nube, el tema de la disponibilidad, el abastecimiento nocturno, el tema de que es caro, ese es un mito que está saliendo, como decía el señor del CAF, y el tema de los accesos a las redes de transmisión y distribución. El tema de la intermitencia es un tema que realmente no es un problema en redes donde hay baja penetración de energías renovables, el cual es el caso de Panamá. En otras latitudes, en donde hay mucha mayor penetración que esto, hasta un 50%, como el caso de Alemania, por ejemplo, y otros países como Italia, algunos estados de los Estados Unidos, este problema ya ha sido resuelto y la tecnología ha sobrepasado este paradigma de la intermitencia. En Panamá realmente estamos atrasados en enfrentar este tema. Esto se resuelve de varias maneras, pero en Panamá, en función del parque existente que tenemos hidrotérmico, se puede resolver revisando algunas regulaciones que establecen cómo se compensan a los generadores por el producto que entregan a la red. Generadores hidroeléctricos de grandes embalses, inclusive de medianos embalses. Generadores termoeléctricos con máquinas de turbinas a gas realmente rápidas y eficientes. Pueden venir a complementar y a mitigar el tema de la intermitencia en el corto plazo, basado en el parque que ya tenemos existente en el país. A mediano y largo plazo, el tema de la intermitencia está siendo resuelto por la tecnología de almacenamiento de energía con grandes bancos de batería, está ya hoy en día existente y está siendo aplicada resolviendo los temas de intermitencia. Pero no solamente almacenando energía activa, sino también proveyendo a las redes de servicios auxiliares valiosísimos, como son energía reactiva, control de voltaje, control de frecuencia, control de rampa de subida y de bajada. Todas estas características de esta nueva fuente de energía están ya disponibles y se prevé
que en el corto plazo, para el 2020, esa tecnología haya bajado sus costos, así como lo ha hecho el fotovoltaico, a un nivel que lo va a hacer el más competitivo. Pero, más aún, el solar, nuevamente resaltamos su característica de ser la fuente más limpia de energía. El tema de que el solar es caro, como decía el doctor Berenguer del CAF, ya ha sido superado. Hay latitudes en el mundo en donde la energía solar ya es competitiva por sí sola con otras tecnologías convencionales. En Panamá, por ejemplo, puede competir con algunos proyectos hidroeléctricos. En el caso de Chan 2, Changuinola 2 fue contratado a un precio por kilovatio hora de 13 centavos, all in, todo incluido. En Panamá se puede construir hoy solar, all in, todo incluido, por menos de 10 centavos. Entonces, el tema de que es caro es también otro mito o paradigma que está desapareciendo. Hay otras ventajas del solar que son intangibles, pero que debemos valorar y apreciar, especialmente en Panamá, y es, uno, la rapidez con que las plantas solares se pueden construir. Usted puede construir un parque de 200, de 300, de 400 megavatios en un año. Ninguna otra tecnología es capaz de imitar eso. El único, digamos, ruta crítica de una planta solar hoy por hoy son los equipos de alto voltaje, no es la tecnología solar por sí. Entonces, esa es una ventaja competitiva que tiene el solar que necesitamos valorar y aprender a aprovechar en Panamá, especialmente en un mercado que todavía sigue dependiendo de plantas que ya no son las más eficientes y que hemos estado en el pasado reciente en escenarios de racionamiento y enfrentando altísimos costos de energía cuando teníamos los altos precios de petróleo, y no nos debemos dejar deslumbrar por el bajo precio de petróleo que tenemos hoy en día. Esos precios no van a perdurar. Muchas gracias, Humberto. Bueno, rompiendo mitos y barreras sobre el tema de energía solar, y creo que si hablamos de ejemplos de casos exitosos donde se rompen esos mitos y se convierte en una revolución, es precisamente la experiencia que nos compartirá hoy Yamilet Guerrero, gerente del Parque Eólico de Laudato Si, que cuenta ya con 240 megavatios y que suministra más del 15% de toda la demanda de energía de Panamá. ¿Qué nos puedes compartir, Yamilet, sobre ese caso exitoso, esas lecciones aprendidas y los nuevos retos que ustedes enfrentan a futuro para poder posicionarse de una forma mucho más contundente en este mercado donde predominan precisamente otro tipo de energías, no necesariamente las energías renovables? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan para compartir nuestra experiencia. El parque total tiene ahorita mismo 270 megawatts instalados. La parte que corresponde a UEP Prenome 2 son 215 megawatts, lo que nos hace el parque más grande de Centroamérica. Interenergy Holding llegó a Panamá hace 2 años para invertir, creyendo en este tipo de tecnología. Nuestro proyecto fue financiado a través del Banco Mundial con la agencia del IFC, quienes hicieron conciliación de bancos en los cuales participaron bancos nacionales. Le digo esto porque realmente al estar el IFC dentro del préstamo, los requerimientos son mucho más fuertes y nos exigían muchos más compromisos en cuanto a ambiente, en cuanto a reglamentaciones. Teníamos tierras que son parte del Estado, las cuales llevó un proceso muy largo, muy difícil, y fue uno de los últimos documentos que se entregó para poder firmar el financiamiento. Eso tuvimos que estar 4 días en la Contraloría en pleno época de cambio de gobierno. O sea, que hubieron muchas implicaciones, muchos riesgos, muchas implicaciones y muchos padecimientos que tuvimos. Bueno, creo que están proyectando ahorita mismo quién es Interenergy. Interenergy tiene inversiones con una empresa que se llama CEPEN y CESPEN en Dominicana. También tiene un parque eólico pequeño, que es Quilombo Cabrera. Esas son inversiones ya que en República Dominicana. Sí, pasan la... Es que no tengo el... Ok, listo. Este año se hicieron inversiones, 55% en Pedregal Power, que se hizo una inversión junto con Jamaica, se hizo la compra en conjunto, y también se compró 2 parques
Quilvio y Cabrera, que está en Chile. Entonces tenemos inversiones en Chile, en Dominicana, en Jamaica y próximamente estamos viendo también Argentina. Bueno, esta es la separación que tiene realmente el parque. UEP1, que es el mismo contratista quien empezó el desarrollo de esa fase que culminó, tenía un contrato de respaldo de potencia, lo cual hizo viable el financiamiento. UEP2, quienes somos nosotros, con financiamiento tenemos dos fases, que es fase 2, que es la parte que realmente está contratada, y la fase 3 de 50 megawatts está mercante. La fase 4 realmente no tiene contratos y por ende no ha iniciado construcción. La siguiente, por favor, gracias. Ahorita mismo el parque ya está totalmente construido, funcionando, conectado a las 86 turbinas y comisionadas. ¿Qué nos falta? La operación comercial, que realmente para este tipo de tecnología es muy difícil, ya que nosotros tenemos que cumplir con código de red. Tienes que tener bancos de capacitores que mantengan los armónicos estables, que mantengan el sistema estable, que es una inversión adicional que tiene que hacer el que instala el parque. Y estamos esperando que realmente podamos entrar entonces en junio del 2016. La siguiente, por favor. Okay, este es un recorrido de todos los páramos que pasamos realmente año tras año, mes tras mes, enero del 2014, cuando logramos el financiamiento, después de tantos de temas de gobierno, de resoluciones, de muchas documentaciones que se tuvieron que emitir en ese momento. Tuvimos mucho respaldo de parte de TESA. Yo le digo que para los bancos la palabra del CND de TESA es la palabra de Dios, o sea, una nota, un documento que respalde una información realmente bastante valiosa para los bancos, y esos fueron hitos que tuvimos en esos momentos que pudimos lograr y alcanzar. En mayo de 2014 se firmó entonces el financiamiento ya se aprobó realmente el inicio del financiamiento con el banco, y en diciembre entonces, 27 de diciembre, logramos ya la financiación. En septiembre empezamos a tener el ingreso de las primeras turbinas, las cuales realmente venían de dos puertos de Dafeng y Tianjin, venían en barco desde esos puertos. Tuvimos 3 tifones que detuvieron la salida de los barcos, y este proyecto fue magnífico, tuvo de todo. Tuvo 2 naceles que se quemaron en puerto, 3 aspas que se dañaron en el transporte terrestre, lo que implica que entran 3 aerogeneradores que se quedaron postergados, porque entonces entra el tema del reclamo con el seguro del transportista versus el seguro tuyo, que tiene que cubrir pérdidas de negocio, que está tratando de evitar el mínimo tiempo. O sea, hay tres agentes implicados en medio de eso, que nos dilató realmente. Además, el contratista que te dice: yo quiero que los naceles sean nuevos porque si no, no te doy garantía. Entonces, en medio de todas estas cosas, tuvimos muchas implicaciones. Gracias a Dios, ya inauguramos el parque y los 3 aerogeneradores están funcionando. Muchísimas gracias, Yamilet, por hacernos este relato sobre las barreras que han logrado superar para el desarrollo de este exitoso proyecto. Pero uno de los retos también que tienen los proyectos, sobre todo los proyectos hidroeléctricos, es el tema de la ubicación y el tema de la sensibilidad social, que muchas veces traen proyectos del tipo que nos va a comentar Carlota Cajigas, Carlota Cajigas del grupo Ideal Panamá, porque están ubicados en uno de los lugares de mayor conflicto, de mayor polémica en el área de Chiriquí, en el río Chiriquí Viejo, donde ustedes han podido llevar exitosamente su proyecto adelante. De esta experiencia, ¿cuál es el futuro para el desarrollo de las energías renovables en el país, especialmente para las energías hidroeléctricas, teniendo en cuenta estos desafíos ambientales y sociales en los que nos vemos sumergidos actualmente? Sí, Natalia, con mucho gusto te respondo. Mira, el grupo Ideal es parte del grupo Carso, del ingeniero Carlos Slim,
Nosotros llegamos aquí en el 2007, somos también los constructores, el financiamiento pues es nuestro, y lo que hicimos fue establecer estas dos plantas en Bajo de Mina, en Baitún, que es sobre el Chiriquí Viejo. Yo también traigo una presentación, me gustaría nada más para que vean las fotos, porque el punto que quiero establecer en esta presentación es que se nos olvida que las hidroeléctricas de pasada son renovables. Y no sé por qué hay esta confusión y por qué ha habido todo esto, he estado viendo, leyendo, escuchando. Aquí en Panamá el 42% son hidroeléctricas de pasada, el otro 58% son tres presas, Fortuna, Bayuano y Chianguinola. O sea, Panamá ya lo venía haciendo bien de siempre, de siempre. ¿Por qué son renovables? ¿Y por qué estaba bien? Porque una hidroeléctrica de pasada es toda la diferencia con una hidroeléctrica más grande. Cuando oigo a todos estos grupos quejarse, me pregunto si realmente ellos saben la diferencia entre una hidroeléctrica y una hidroeléctrica de pasada. De pasada significa que no vamos a cambiar de manera fuerte o impactante el medio ambiente para las condiciones, ni vamos a cambiar el flujo del corrimiento del río. Es muy importante esta diferencia, porque esto hace que nuestras tecnologías de construcción, todo sea diferente. Hay una cosa más que es importante para esto. Las hidroeléctricas de pasada tienen que tener una topología y una geografía muy especial, porque tenemos que subir, o sea, el agua tiene que estar arriba y con un tubito o un túnel o un tubo de presión tenemos que bajar esa energía con la carga y fuerza suficiente para generar energía eléctrica. Entonces, no en todos los lugares del mundo existe esto, pero Panamá es bendecido y tiene todos estos lugares para hacerlo. Entonces, ahora aquí Emilio va a tener que, tienen que presentarse y hacer resultados con las emisiones de carbono. No tienen problema, no tienen problema. El 42% de su generación está hecha con renovables que son predecibles, que son medianamente firmes. Digo, no puedo decir que sean firmes, pero sí son de punta. Y nosotros tenemos una generación continua y funcional. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué hace falta y qué es lo que yo pediría para que lo pensemos y podamos hacer? Primero, que el proceso regulatorio sea tratado igual que una solar o una eólica. O sea, esto es una tecnología probada que funciona de siempre y funciona. La otra cosa que yo pediría es que la NAM, de alguna manera, revise sus procedimientos para vigilarnos, porque nosotros cumplimos de cabo a rabo todos los elementos de la NAM. Pero recientemente se están utilizando reglas viejas y atrasadas. Entonces, no aplican. Ojalá que ahorita en las preguntas y respuestas tenga yo oportunidad de explicar, de enseñarles un tema chiquito, pequeño que me pasó, pero que realmente es un problema de falta de revisión, de internas, de regulaciones de sentido común. Entonces, yo ahorita estaremos en las preguntas y respuestas y espero que pueda yo compartirles esta experiencia. Sí, va a poder. Sí, va a poder compartirla, Carlota, porque ha sido muy eficiente con el tiempo, así que eso vamos a poder compartirlo nuevamente. Pero ahora tenemos, yo creo, una perspectiva muy interesante. Jessica John no solamente está dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como oficial de Medio Ambiente, ha sido expresidenta de la Comisión de Ambiente también de la APEDE y ha estado dentro del proceso de participación y consultas del Plan Energético Nacional. O sea que tiene todas las perspectivas, sobre todo locales, que es la que a veces también nos pone un poco a intentar entender cómo compaginar esas expectativas locales con la viabilidad de los proyectos y con la viabilidad de los marcos regulatorios. Pero sobre todo ahora tenemos un punto de inflexión importante, Jessica, porque tenemos una nueva agenda de desarrollo sostenible con los recién aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenibles y tenemos el Acuerdo de París sobre cambio climático. ¿Cuál es esa perspectiva que tiene el Programa de Naciones Unidas
de Naciones Unidas para el Desarrollo y cómo realmente se pueden satisfacer esas expectativas de oferta, demanda, expectativas sociales y ambientales que generan este tipo de proyectos de energías renovables. Bueno, buenos días. En nombre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y por participar con este selecto panel con casos prácticos, pasando un poco más allá de la teoría, ¿no? Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, realmente la magnitud de necesidades de energías insatisfechas es de enormes proporciones. Más de 1.1 billón de personas en todo el mundo carecen actualmente de acceso básico a la electricidad. Eso implica que en efecto se van a requerir grandes inversiones, lo cual ya de por sí es un reto, como lo acaban de explicar acá, de cómo va a ser esa intervención de agencias de financiamiento. Y sobre todo el reto para los países en vías de desarrollo, cómo cumplir y atender estas necesidades, pero a la vez ser eficiente. O sea, no solo vale componer la energía, sino que esta debe ser sostenible. O sea, no es cualquier energía, sino que yo creo que eso es importante, el tema de las salvaguardas que seguramente te exigieron o les exigen, salvaguardas sociales y ambientales cada vez son más estrictas, cada vez son más rígidas, y es una realidad y es uno de los puntos que ha surgido no solo en los conversatorios para la construcción colectiva del Plan Energético Nacional, en el que acompañamos, por supuesto, a la Secretaría Nacional de Energía, sino también, como bien mencionaba el viceministro, el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, que también se está construyendo y que tiene miras de largo plazo al año 2050. En Panamá aproximadamente 100.000 panameños se abastecen de energía utilizando leña, y esto es uno de los datos de nuestro informe de desarrollo local, y yo creo que son datos importantes que debemos seguir manteniendo sobre la mesa. Cuando pensamos en estas necesidades, en lo que nos estamos refiriendo en Naciones Unidas, pensamos en aquellos estudiantes en áreas a lo mejor remotas que no pueden estudiar de manera eficiente porque no tienen luz. Y sin ir más allá, yo siempre que hablo de estos temas me acuerdo de la comunidad de Bajo Bonito en Capira, donde no tienen luz y donde tienen un emprendimiento pequeño de producción de culantro y donde a través del programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas se está apoyándoles en que puedan generar su propia electricidad a través de una pico micro hidroeléctrica. Entonces esos son parte de los elementos que tenemos en mente. De los desafíos, porque quiero que quede bien claro, para Naciones Unidas definitivamente el acceso universal a la energía, pero también el tema de que ésta sea sostenible en términos de emisión de gases de efecto invernadero. En América Latina, el sector energético es el principal emisor, aproximadamente el 40% de las emisiones viene de este sector, si bien no somos países, como bien ha explicado el viceministro, que genera una gran cantidad como para ser, digamos, parte responsable. Lo cierto es que a partir del Acuerdo de París sí nos debemos comprometer. Panamá ha sido uno de los primeros países en presentar sus contribuciones nacionales determinantes, o sea que son obligatorias, que se deben revisar periódicamente y que además siempre se aspira a que sea a más, ¿no? En este sentido, como ya han mencionado, Panamá se ha comprometido a que aproximadamente el 30% de la generación debe provenir de fuentes de energías renovables no convencionales, es decir, la solar y la eólica, o sea que allí hay, digamos, un gran reto. En el tema de la hidroeléctrica lo que tenemos es que en Panamá ya realmente hay una cobertura importante en términos de esa energía. Obviamente reconocemos que es una energía renovable, pero hay un par de puntos que hay que hacer de puntualización. A mí me gustaría compartir rápidamente y para pasar a las preguntas, en qué estamos en el PNUD, reconociendo pues que ha habido evolución. Me gustó lo que decías, Humberto. Yo traje aquí la anotación de que en efecto la reducción en los costos de hardware, por ejemplo, para determinado tipo de energías, por ejemplo, los paneles solares, nosotros tenemos la cifra a nivel global de que ha habido una caída en los últimos 3 años en el costo del 60%, o sea, cada vez se hacen más accesibles, y era algo que durante los conversatorios del Plan Energético Nacional salía a relucir. El PNUD, en colaboración con el Fondo de Medio Ambiente Mundial, el GEF, hemos estado apoyando soluciones innovadoras. Yo me traje 2 que me gustaron mucho para compartir y lo dejo ahí para pasar a las preguntas. En Perú estamos asistiendo al gobierno a través de proyectos de energía renovable. Estamos apoyándoles en sus medidas de mitigación apropiadas para cada país, lo que se conoce como NAMA, para poner en práctica políticas que fomenten nuevos modelos de negocio en inversión de paneles solares en el sector privado para que aprovechen el techo. Aquí lo estamos viendo en Do It Center y el Banco General, muy bien por ser innovadores. En Uzbekistán, y esta la traje porque me gusta siempre, ahora nos pregunta mucho dónde está la parte del financiamiento, cuál es el apoyo.
En Uzbekistán estamos trabajando con bancos nacionales y comerciales para un piloto de esquema de hipoteca verde que apoya a los propietarios de viviendas rurales a obtener préstamos más asequibles para que puedan tener casas de bajo consumo de energías más eficientes. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, nuestra agenda global a la que este país también se ha comprometido, tienen el número 7, que en efecto hay que trabajar hacia energía sostenible, que sea asequible, que sea segura y que por supuesto pues contribuya al desarrollo de los países. Muchísimas gracias, Jessica. Iniciamos ahora con esta finalización muy interesante, el tema de que muchas veces las expectativas locales se basan o están determinadas por esas necesidades básicas que las comunidades tienen que tienen y que son la realidad. Y yo creo que es parte también del debate que se tiene que abordar. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Creo que hay muchas relacionadas con cada uno de los temas que se han venido tratando. E inicio con un tema en donde nos quedamos, viceministro, y es esa meta dentro del NDC del 30% de las fuentes de energías renovables no convencionales. Esta meta trazada por el gobierno en este marco de las contribuciones nacionales determinadas y el Plan Energético Nacional, ¿cómo se van a lograr? Muchas gracias. Con respecto al Plan Energético Nacional, creo que don Víctor va a dar una presentación ahora más tarde, así que él puede dar respuestas. No está aquí, ¿no? Sí. Entonces, Ministerio de Ambiente, Secretaría de Energía, ¿no? O sea, sencillo. Sí. Tenemos que ver el contexto en el que nos estamos desarrollando como país. Estamos en medio de una descentralización, ya informes de la banca multilateral nos han indicado que nuestro país va a cumplir sus metas de crecimiento en la medida en que pueda abastecerse de energía, pueda manejar mejor el recurso hídrico para los sectores diferentes al terciario. No es secreto de que hace buen 5 o 6 décadas atrás nuestro PIB era 40% en el sector agrícola, ahora está muy por debajo del 10%. Así que tenemos que asegurar la administración del recurso agua para impulsar nuestro sector primario y secundario, nuevamente el sector industrial, para que pueda competir en el plano internacional. Nosotros estamos, de hecho aquí hay algunos miembros de una comisión que hemos configurado para adecuar el modelo o el sistema de aprobación de estudios de impacto ambiental y la fiscalización. La realidad es que en nuestro país, esa información no ha sido ampliamente diseminada en nuestro país, se han evaluado cerca de 46.000 estudios de impacto ambiental. Somos el número 1 de América Latina. También somos el número 1, no somos el número 1, estamos por encima del averaje de América Latina en producción hidroeléctrica, muy por encima de los países de la OCDE y los países europeos o el hemisferio o los países del norte. Entonces, toda esta situación se está dando en un contexto en el que, en julio llegamos a los puestos temporales que estamos ocupando y nos encontramos con una situación de incomodidad social por algunos sectores de producción energética. Y esa incomodidad creo que está relacionada por la necesidad de adecuar nuestras instituciones. El sistema de evaluación de impacto ambiental que se estableció en 1998 con la creación de la Autoridad Nacional del Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, se creó cuando en este país no existía un Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, el modelo gestión ambiental del Estado tuvo que absorber todos los impactos sociales de todos los proyectos que estaba evaluando. Y entonces por eso y muchos de ustedes están sentados aquí en medio de aparentes conflictos ambientales que realmente son falta de coordinación en el plano institucional social del país. Entonces esperamos que con el nuevo modelo podamos reasignar los pesos y contrapesos para que no todos los sectores recarguen al sector ambiental y entonces impidan el avance necesario que tiene que nuestro país debe asumir en materia de producción de diversos sectores. El plan es a 2050, el plan de agua también es al 2050 y suena lejos, pero son 35 años que nos separan, son 7 elecciones.
eso no es nada. Entonces, en la medida en que hagamos estas adecuaciones, entonces nos vamos a permitir los espacios para que, por ejemplo, en el sector hidroeléctrico, estemos pensando en producción de multipropósito del uso del agua. En otras palabras, una gran queja comunitaria, y ante eso solamente nosotros podemos hacer lo que la ley nos permite, eso lo ustedes han escuchado ampliamente. Tenemos comunidades que dicen, ¿cómo es posible que este proyecto tiene todo este volumen de agua y en mi casa, a 2 cuadras del proyecto, no tengo, abro el grifo y no tengo agua? Entonces, o sea, claro que hay que poner tubos. Nuestro país ha crecido tan rápidamente que la inversión pública en materia de servicios básicos se ha quedado atrás. Y lo vemos todos los días hacia el este del país, de la mancha urbana, donde tenemos una gran expansión urbana. Sin embargo, los servicios básicos están detrás. Entonces tenemos casas muy bonitas, gente que antes ganaba familias que ganaban $400 mensuales, ahora están en $1.500, $2.000 anuales, con capacidad de pagar su factura de agua y luz, y no le llega el agua. Eso refleja la necesidad de que todos los planes sean coherentes entre ellos y estén conectados, tanto el Plan Energético Nacional como el Plan de Seguridad Hídrica y estos compromisos globales. Y ahora le paso la pregunta al señor Humberto González. Dice, esta que me parece un poco interesante, las primeras PPAs de energía solar que fueron licitadas no se construyeron y no sabemos si las fianzas de la propuesta fueron cobradas. ¿Cómo esto ha afectado el apetito de inversionistas, de inversión de capitales extranjeros? ¿Y qué se requiere de las autoridades como la SEP y la Secretaría de Energía para mejorar la transparencia y promover la inversión de energía solar en el país? Gracias por la pregunta. Definitivamente en la licitación 0314, que fue la que puso para subasta unos PPA solares, hubieron varias, lecciones aprendidas que se han recogido y se están discutiendo para el futuro. Una de ellas es precisamente fianzas muy bajas, condiciones o requerimientos para entrar en la subasta realmente que se podían cumplir muy fácilmente sin que hubiese un verdadero compromiso, inclusive de bolsillo, de los proponentes. Esas experiencias se están recogiendo para no incurrir en dichos errores nuevamente. ETESA está aquí presente, yo no quiero hablar por ETESA, pero estamos compartiendo y conversando de que hay cosas que mejorar para lograr que las licitaciones de esta tecnología en particular sean exitosas, porque al final del día sufre la tecnología y sufre el país. Sufre la tecnología porque queda la impresión de que solar es un fiasco. Solar no es un fiasco, y hay muchas empresas serias con capacidad y ganas de invertir en Panamá. Y por otro lado, sufre también la población, porque no se obtiene esa fuente de energía que es realmente competitiva, es más limpia y que pudiera estar sirviendo a la demanda el día de hoy, pero no está por las razones que se mencionaron en la pregunta. Entonces, los temas de la fianza, si se cobraron o no, o tal, se lo dejo a ETESA. Gracias, Humberto. Mucho se discute en el sector de energía sobre el desafío del manejo de la intermitencia de la energía eólica y su impacto en la regulación de la red nacional eléctrica. ¿Cuál ha sido la experiencia de la empresa en este aspecto, Yamilet? Mira, el parque ha demostrado realmente que ha sido es muy estable, y parte de eso era mi presentación. Igualmente hay muchos otros mecanismos que permitirían mucha mayor estabilidad en horas pico, las cuales podrían ser incentivadas a través de un reconocimiento de potencia firme. Pero para eso se requiere un reconocimiento de potencia firme para poder hacer esas otras inversiones. Eso sería un beneficio para las solares, para las eólicas, y yo creo que eso estaría incentivando lo que nosotros queremos. Queremos un plan 2015, tenemos un plan bellísimo 2015-2050, el cual si no ponemos, no adecuamos las normativas, la regulación a un futuro realmente eólico o solar, realmente no vamos a obtener eso. Nosotros hemos confrontado muchas dificultades en cuanto,
simple y sencillamente el contrato. Firmamos un contrato, el cual era tenía el mismo formato de igual de las térmicas. Sin embargo, la tecnología de eólica, la parte constructiva es totalmente diferente a una planta térmica o a una planta hidroeléctrica. Entonces tuvimos que entrar a un proceso con la SEP para que nos reconocieran, de que no nos penalizaran por no haber entrado toda la planta completa, y eso lo logramos. Entonces son lecciones aprendidas y que tenemos que empezar a cambiar la regulación a favor de este tipo de tecnología si se quiere lograr un plan 2050. Muchas gracias, Yamilet. Aquí entramos en, yo creo, una de las preguntas más frecuentes es ¿a qué específicamente se refería Carlota con esos cambios en las regulaciones que se requieren y esa experiencia que ha tenido el proyecto? ¿Y qué nos hace falta para mejorar nuestro mercado eléctrico, para seguir atrayendo mayores inversiones en energías renovables y asegurar un desarrollo sin conflictos sociales? ¿Cómo no, Natalia? Mira, yo voy a seguir un poquito, les voy a platicar mi experiencia y justamente va en seguimiento a lo que estaba diciendo Emilio. Esto, digo, es una cosa mínima, pero es de todos los días. Ya alguna vez se lo platiqué a gente de aquí. Hace una semana llega mi abogado y me dice, ¿sabes qué? No nos dieron el permiso de descarga. Dije, ¿descarga? ¿Ok? De entrada, una hidroeléctrica de pasada no tiene descarga. Está sobre el río, no descarga. Entra el mismo flujo y sale el mismo flujo. A veces una turbina vieja, a lo mejor puede echar un poco de aceite, y eso es lo que la NAM tiene que regular. Sin embargo, ¿y por qué no nos dieron el permiso de descarga? Porque tenemos muchos coliformes. ¿What? ¿Cómo? ¿Turbinas con coliformes? Bueno, yo no soy bióloga, soy una ingeniera de turbinas. ¿Cómo? Pues resultó que la toma de la muestra la hacen a la salida de las turbinas y estaba lleno de coliformes. Entonces, dije, lógica elemental, señores, tomen la medida aguas arriba. Tienen que ser los mismos coliformes abajo que arriba, porque esto entra en un tubo y punto. Cuando no podemos, la norma 35-2000 SNIT del año 2000 no permite que yo tome de los dos lados, solo tomo afuera. Entonces contraté a los medidores, yo hice las mediciones, porque pues no era posible, y efectivamente, los coliformes vienen rondando desde allá arriba, el Alto, todos mis compañeros. Otras 5 hidroeléctricas, que seguro ni siquiera son ellos. O sea, nuestras limpiezas de embalse, o sea, yo gasto miles de dólares, miles, le puedo decir que está en el orden de cientos de miles en limpieza de embalse. ¿Por qué? Porque no podemos tener un embalse sucio y yo no puedo permitir que eso se vaya a otro lado. Entonces, ¿cómo es que tengo coliformes? Porque los coliformes estaban ahí. ¿Qué sucede cuando una norma no está bien hecha o cuando una norma viene de lo que justo decía Emilio, se ve que la trataron, tomaron lo que pudieron, lo que había a la mano y se trató de adaptar a las condiciones hidroeléctricas de pasada? ¿Qué pasó? Que en estas circunstancias no pueden saber quién es el culpable legítimo de lo que está pasando y se necesita saber quién es el culpable de lo que pasa. En cualquier caso, en cualquier circunstancia, en lo que pase. Porque si no se sabe exactamente qué está pasando, no se va a poder solucionar. Entonces, les comento esto de una pequeña cosa, porque además, ahí les va lo mejor. Si no me dieron la descarga, no pasa nada, que no me den descarga, porque ¿cómo voy a tener descarga si yo no estoy en la descarga? Parece. Lo que sí es que la descarga es un requisito del estudio de impacto ambiental. Entonces, ya se ligó todo de una manera complicada y muy difícil de resolver. Porque hasta yo en mi inversión, tratando de ser estoy con la mejor disposición de resolver el problema, no lo puedo hacer. Entonces, ese es el punto que veo principalmente. Y en cuanto a la legislación, es justo eso, o sea, revisarla. Hay que ver adentro de las instituciones. Esta es la primera vez, los que me conocen, es la primera vez que estoy del lado de los privados. Yo siempre he estado
En la Secretaría de Energía yo fui reguladora, o sea, yo estuve del otro lado. Ahora estoy aquí, en un país espectacular, y veo qué es lo que está pasando, y ahora lo veo, y yo creo que hay que verlo hacia adentro. Hay que ver hacia adentro, tratar de invertirle un poco de tiempo a estas legislaciones. Encantados de ayudar, de decirles nuestra experiencia de qué se tendría que regular. Así, con todo gusto y con todo placer. Eso a nivel de la ANAM, a nivel de la SEP, bueno, pues que nos consideren y que nos tomen en cuenta como eólicas y solares, porque no voy a quitar el dedo del renglón. Gracias, Carlota. Muy importante anotar esas actualizaciones y esa generación de normas que requiere el país, porque muchas de ellas tienen realmente, creo, del 2000 a ahora 16 años, ¿no? Entonces, creo que sí es un trabajo que se requiere hacer y que también demandan las diferentes actores sociales que también requieren que las legislaciones se apliquen y se cumplan. Y en ese sentido, el PNUD acompañó este proceso participativo del Plan Energético Nacional. Jessica, ¿qué nos podrías resumir como lo más relevante de lo que surgió de este proceso participativo y cómo se refleja el resultado de esas consultas en el documento final del plan? ¿Existe relación entre lo que surgió de la discusión y el documento final del plan? Empezando por la primera parte, creo que en todas las consultas, y no solo hemos estado apoyando este diálogo por el Plan Energético Nacional, sino el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el diálogo de salud, hemos apoyado también los diálogos que se han dado para el tema de descentralización, o sea que yo creo que podemos tener un espectro bastante amplio de qué es lo que está diciendo la gente. La gente también quiere reglas claras. La gente quiere que las entidades de gobierno cuenten con los recursos, tanto recurso humano como el recurso tecnológico y por supuesto la instrumentalización que necesitan para, primero, conocer la norma y segundo, poder exigir que se cumpla. Y eso ha aparecido en prácticamente todas las consultas. De hecho, coincidentalmente, tanto en agua como en energía, una de las etiquetas, que así le denominamos, que más resalte tenía era precisamente el tema de los valores como número uno, o sea, realmente como sociedad, ¿verdad? De cuáles son, digamos, esas reglas a las que todos tenemos que atener y que sean, por supuesto, igual para todos. Eso también ha salido mucho, que haya equidad en la aplicación de la normativa. Que las normas sean claras, que se implementen. Hay una etiqueta muy sentida en los dos planes, salía que había mucha normativa y que la normativa no se aplica. O sea, aparecen mensajes como Panamá es uno de los países con más legislación, sin embargo, no se aplica, ¿no? El otro tema es el ordenamiento territorial, tanto en uno, y vinculo a los dos porque en los dos la misma gente se da cuenta que hay una asociatividad natural intrínseca entre la necesidad de energía con la necesidad de agua y el tema de bosques. El tema del ordenamiento territorial. ¿De qué se queja mucho la gente? De que los proyectos son aprobados digamos, de manera individual, donde no se toma en cuenta la comunidad donde van a estar. En el caso de energía fue muy sentido estas menciones que hacía antes Emilio con el agua, de por aquí pasan las torres o pasan los cables, nosotros no tenemos energía. Entonces la gente está resintiendo eso y creo que iba muy de la mano con lo que mencionaste, Emilio, de que, y lo escuché también en energía en alguna de las discusiones que tuvimos, cuando se entra a un proyecto debe entrar toda la maquinaria de desarrollo social, porque realmente tiene que haber equidad para todos. Y eso es algo que la gente tiene claro y lo menciona. En la segunda parte que dices, para no seguir con el ordenamiento territorial, creo que el mensaje está claro y el tema de los usos también, ¿no? Porque hay si se pone a pensar, realmente hay un tema de conflicto de usuario, porque estamos compitiendo por los mismos recursos y a veces por el mismo espacio. O sea que eso es un tema importante. Sí hay temas que se han acogido, principalmente uno tiene que ver con que las políticas públicas tienen que ser construidas con la gente y para la gente. La mayor efectividad en las normas y en las políticas, a pesar de que tal vez no se está trabajando muy ampliamente en Panamá el tema de los indicadores de cumplimiento, van
acompañados de que haya habido un proceso de construcción colectiva y de consenso que tiene que ser multisectorial. Y eso, aunque no lo vas a encontrar a lo mejor así dicho en el Plan Energético Nacional, es una de las premisas que ha acogido la Secretaría Nacional de Energía y por lo tanto ha propuesto que, aunque la ley no se lo manda, una vez al año el plan tenga que ser revisado precisamente, uno para actualizarse, adaptarse y tercero para que haya participación de la gente en el tema de fiscalizar, no solo fiscalizar, también participar en que se esté cumpliendo. El tema de las energías renovables sí quedó integrado y eso era un pedido que realmente apareció en todos los foros, tanto los que se hicieron a nivel regional como nacional. Y en el tema de eficiencia energética, eso también salió muchísimo, es decir, las comunidades expresaban, yo me tengo básicamente que sacrificar para que en la ciudad ustedes tengan los malls, los cines, los hoteles, todas con la luz encendida, el foco encendido, el aire acondicionado en 16, etcétera, ¿no? Entonces el tema de la eficiencia y aquí realmente la Secretaría de Energía tomó anotación de eso y entiendo que una de las metas importantes es la implementación de la Ley de Uso Racional y Eficiencia Energética, la Ley URE, que fue mencionada como uno de los ejemplos de normas que existen y que sería muy bueno ponerla en práctica para irla también adecuando en la medida que se necesita una vez te das cuenta cómo es la implementación. Gracias, Jessica. Vamos a entrar en la última ronda y esta es la ronda tuitera porque tienen 140 caracteres para contestar y dejar su mensaje final y voy a invertir el orden para permitir al viceministro hacer su conclusión y el cierre porque muchos de los temas han sido precisamente dirigidos al Ministerio. Jessica, ¿cuáles son los siguientes pasos que se podrían dar para la implementación del plan y cuáles son las acciones concretas donde el PNUD puede apoyar al gobierno, pero sobre todo al sector privado? Ok, y un siguiente paso inmediato es que realmente atendiendo a las necesidades de las personas, creemos que este tipo de documentos que a veces quedan un poquito grandes, con mucha información técnica, debe ser convertido en un documento, yo le llamo versión popular, pero algo más digerible para que todo el mundo lo conozca, porque realmente a veces lo que hay también es desconocimiento o poco entendimiento de lo que se está tratando. Así que viene una versión popular del Plan Energético Nacional. También del de agua, tengo que decirlo, que esa es una de las metas. Instrumentos internacionales para apoyar al sector privado, muy rápidamente les comento que la propia Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático establece unos instrumentos financieros aprovechando la ventana del Fondo de Medio Ambiente Mundial, conocido como GEF, hay una subventana de mitigación y el Fondo Verde para el Clima, además de algunas otras digamos, mecanismos para tecnología en la propia convención, lo que es el Climate Technology Center and Network, el protocolo de Montreal, que aquí en Panamá tal vez se conoce menos, pero se está implementando a través del Ministerio de Salud y es apoyar en la eliminación de ciertos gases para evitar que se dañe la capa de ozono y eso todo tiene que ser a través del Ministerio de Ambiente, que es el punto focal del GEF. O sea que... Gracias, Jessica. Entonces vamos a tomar 5 minutitos, bueno, menos de 5 minutitos porque José me está mirando para cumplir el programa. Y les voy a pedir tanto a Yamilet como a Carlota que puedan expresar esa reflexión de ustedes sobre cómo asegurar que siga creciendo la inversión en energías renovables en el mercado actual, de forma breve. Se necesita contrataciones. No, ya nadie más va a invertir si no hay contrataciones. O sea, este tema de que tú puedes entrar mercante con tanta variabilidad que hay en el mercado spot, eso no es cierto. Así que incentivar eso. Panamá tiene ahorita mismo un auge, mucho interés en inversiones y tenemos que aprovecharlo en miras del 2050. O sea, tenemos que aportar cada uno de nosotros, no esperar que la rueda se detenga para entonces empezar a tener que poner incentivos nuevamente, como pasó con la Ley 45, para entonces iniciar nuevamente una carrera, sino hacerlo muy planificado y a sacar licitaciones. Gracias, Yamilet. Carlota. Yo digo lo mismo, justamente ahorita Panamá lo ha hecho bien, va bien. Y yo creo que hay que verlo para adentro. Ahorita lo que les toca ver es hacia adentro. Tienen que ver hacia adentro, hacia afuera. Están tan bien que van a cubrir con todos sus requisitos ambientales. Hay que ver adentro. Y de veras limpiar la casa por dentro. Y eso es lo que yo sugeriría y desde luego que estoy en la mejor disposición y yo me imagino que muchos de los inversionistas quieren ayudar y estarían dispuestos con reglas claras, con leyes revisadas, con sentido común. Gracias, Carlota.
Humberto, tengo que decir que voy a entregarle las preguntas a Humberto. Humberto fue como que el que más preguntas recibió, pero tenemos un tiempo limitado y queríamos tu reflexión de cuáles son esas recomendaciones principales, prioritarias, o la principal que se debe hacer en Panamá para impulsar realmente el desarrollo de la energía solar. Bueno, en primer lugar, la energía solar, el solar tiene que dejar de ser discriminado. Y está siendo discriminado porque no se le reconoce potencia firme y de acuerdo a las reglas del mercado mayorista vigente, el solar es una de las tecnologías que mejor cumple con potencia firme porque el sol sale todos los días garantizado y sale a las horas de la máxima demanda. Entonces, eso es algo que hay que revisar y la respuesta del CNE es simplemente, la regulación no te menciona, no estamos en la página amarilla, no existimos. Por otro lado, hay que propiciar, hay que revisar una ley, la Ley 45 de 1995, Ley 45 de 1995, que establece un impuesto de lujo a los paneles solares. O sea, en el plan 1550 estamos diciendo que es una prioridad de desarrollo del país, sin embargo, le clavamos un impuesto de lujo a los paneles solares. Totalmente contradictorio. Por otro lado, hay que facilitar la conexión de las plantas solares a la red de transmisión. Es un freno para los proyectos solares la conexión a las redes de distribución. Nosotros creemos que ETESA debe revisar ya su plan de expansión y ETESA, así como lo hizo en su momento, con extender la red de alta tensión hasta Chiriquí para atraer las grandes producciones de energía hidroeléctrica de Chiriquí, así como está extendiendo la red de transmisión hacia Colón para atraer los grandes potenciales de generación térmica de Colón, debe extender la red de transmisión también a Azuero, en donde hay un gran potencial solar y que no se puede aprovechar porque la única forma de traer esa energía a los centros de consumo es a través de la red de distribución, que es carísimo. Y por último, coincido con Yamilet en relación al tema de las contrataciones. Se necesitan más contrataciones, lamentablemente con la variabilidad en los precios del mercado spot, las plantas mercantes no van a volar por un tiempo, van a volver a volar, te lo garantizo, porque el petróleo no se va a quedar donde está, pero por el momento hay que propiciar licitaciones con condiciones que reconozcan las virtudes de cada generador si es que queremos realmente incrementar la matriz renovable, y coincido con Carlota, el hidroeléctrico de pasada especialmente es renovable. Gracias, Humberto. Y cerramos este panel con la reflexión final del Ministro de Ambiente en lo que ha recogido y cómo asegurar ese cumplimiento de las metas que tiene Panamá. Bueno, gracias. Primeramente creo que debemos reflexionar sobre lo que nos ha ocurrido en estos últimos semestres con el fenómeno del Niño. Nuestro país no fue tan impactado como los países centroamericanos y otros países por la diversificación que tenemos en nuestra matriz energética. Así que no debemos descartar que, sea lo que sea, el cambio climático va a exacerbar fenómenos del Niño, fenómenos de la Niña, y eso nos obliga a estar diversificados en nuestra matriz, mejorar nuestra capacidad en nuestros centros de producción. Solo tenemos 75.000 kilómetros cuadrados. Entonces tenemos que ser bien estratégicos con la utilización de nuestros recursos espacio. Y además, en el marco de la modernización del Ministerio, esperamos que el decreto ley que mejore el decreto existente 123 pueda tomar en consideración todos los elementos que aquí se han discutido para que el sector no se vea afectado y los proyectos de interés nacional, particularmente relacionados con seguridad hídrica y seguridad energética, puedan llevarse adelante con las licencias sociales y ambientales necesarias. Gracias. Bien, nuevamente gracias a este grupo de expertos que nos acompañaron en nuestro primer panel. Invitamos al señor René Rivera, presidente del Quinto Foro de Energía, para hacer entrega de estos reconocimientos. Vamos a hacer entrega de los reconocimientos a Emilio Sempris, viceministro de Ambiente, Yamilet Guerrero, gerente general de UEP Penónome 2, Parque Eólico Laudato Si, Humberto González, director de operaciones de fotovoltaica Sajalices S.A., Granja Solar Camarones, Carlota Cajigas, gerente general Ideal Panamá S.A., proyecto hidroeléctrico, Jessica John, oficial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD. Determinadas, cada país iba a presentar cuánto podía comprometerse en el marco de este acuerdo. Esta transformación en el modelo de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero arrancó en el 2012, creo que fue en la COP de Doha, donde se acuña el término de reducción de emisiones nacionalmente determinadas, y fue allí que los países empezaron a trabajar en sus propuestas de compromiso. La realidad es que Panamá no es un gran contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero. 0.02% de las emisiones globales representa nuestro sector de emisiones. Los grandes contribuyentes, como saben, China, con cerca de 10.5 mil millones de toneladas anuales, Estados Unidos cerca de 5.5 mil millones de toneladas anuales, la Unión Europea llegando a los 4 mil millones de toneladas anuales. Luego creo que está India, Rusia con 1.7 mil millones, luego India, así nos vamos. Tenemos dos sectores que no están regulados por el Acuerdo de París, el sector aéreo y el sector marítimo internacional, y eso fue después una gran lucha en la que Panamá participó también, para asegurar que las organizaciones internacionales que regulan estos sectores asumieran la responsabilidad de hacer las coordinaciones necesarias para que estos... Necesario. Voy a empezar este panel con el viceministro de Ambiente, porque nos encontramos en un periodo muy interesante en Panamá con una transformación, como lo han mencionado tanto la presidenta de la PDE como Pastor Cabrera, con la entrada de nuevas fuentes de generación de energías renovables, pero también tenemos el reto de cómo viabilizar proyectos de energías hidroeléctricas y además de los compromisos globales en materia de cambio climático y también esos compromisos locales de reducción de emisiones. Todo eso nos hace preguntarnos, viceministro, sabemos que Panamá ha sido el tercer país en presentar las contribuciones nacionales determinadas bajo el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático. ¿Qué exactamente presentó Panamá y cuáles son las implicaciones para el país y sobre todo para el sector de energías renovables? Sí, muchas gracias, Natalia, por el espacio, agradeciendo también a PDE. Buenos días a toda la distinguida audiencia. Veo muchos colegas y amigos conocedores del sector energético, a quienes saludo también. Con respecto a la perspectiva ambiental del sector energético, definitivamente que estamos en medio de una adecuación de nuestro perfil de producción a nivel nacional, y eso se da en un contexto global que está impulsado por el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este convenio, que fue firmado en el 92, ya va para casi 20 años de existencia, ha pasado por una serie de iteraciones en las que los países han asumido compromisos. Inicialmente compromisos comunes pero diferenciados en el marco del Protocolo de Kioto. Una lista de países desarrollados asumió un porcentaje de entre 5 y 10% de reducción de emisiones a partir del 98. Este acuerdo de Kioto, como saben, no logró ese consenso universal y nos obligó a todos como naciones a impulsar un nuevo acuerdo que nos permitiera entrar en un mercado global de reducción de emisiones. Y en esa línea que se adopta entonces el Acuerdo de París en diciembre pasado. Me correspondió ser parte de la delegación panameña encabezada por el presidente de la República, que estuvo allá tres días, el Comité de Cambio Climático, coordinado por la ministra Endara. Y lo que aprendimos en ese proceso es que, a diferencia del proceso del Protocolo de Kioto, ahora las responsabilidades iban a ser nacionalmente, reducieran sus emisiones. Y en esa línea entonces la Organización Internacional de la Aviación Civil, OASI, se encarga de la aviación civil, de la reducción de emisiones de la aviación civil. La semana pasada hubo una reunión en la que participé, ya se está hablando de establecer un mecanismo basado en mercados para reducir las emisiones, y a través de la OMI, la Organización Marítima Internacional, se aborda el tema de las emisiones. Y como ustedes saben, Panamá es el abanderador número 1 del mundo, y eso
de hecho, obligó a la delegación panameña en la Convención de París a jugarse la milla extra para lograr que el tema no fuera incluido como responsabilidad nacional. Allí estamos hablando de cerca de 300 millones de toneladas anuales. Si eso hubiera entrado en el inventario nuestro, Panamá se hubiera convertido en el emisor número 32, 31 a nivel mundial, por encima de países de la OPEC, incluyendo a Venezuela. Un poquito por encima de Venezuela. Venezuela como por los 280 millones de toneladas. Entonces eso nos iba a poner una gran presión como país. Logramos ganar esa batalla y ahora se va a abordar a través de mecanismos de mercados con la Organización Marítima Internacional. Así que más o menos así está configurado el panorama mundial y vemos toda la campaña mediática en el tema climático y a lo que los invito de todo corazón es que revisen los documentos. Vamos a dar inicio a nuestro primer panel, asegurando las matrices energéticas correctas, cómo asegurar la integración de las nuevas fuentes de energías renovables. Este panel está conformado por Emilio Sempris, viceministro de Ambiente, Yamilet Guerrero, gerente general de UEP Penonomé 2, Parque Eólico Laudado Si, Humberto González, director de operaciones de fotovoltaica Sajalices S.A., Granja Solar Camarones, Carlota Cajigas, gerente general de Ideal Panamá S.A., proyecto hidroeléctrico, y por Jessica Young, oficial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD. Va a ser moderado por Natalia John de la Junta Directiva de APEDE. Los invitamos para que nos acompañen. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este panel, asegurando las matrices energéticas correctas y cómo asegurar la integración de las nuevas fuentes de energías renovables en Panamá. Es un panel muy interesante donde tenemos los distintos actores. Les voy a comentar un poquito la metodología. Cada uno de los panelistas va a tener 5 minutos para plantear su perspectiva sobre el tema, dependiendo del sector de la fuente de generación y obviamente como los reguladores. Falta un panelista que está por llegar y se va a incorporar en la silla que ustedes pueden ver vacías. Posterior a esta presentación de 5 minutos, los panelistas vamos a empezar unas rondas de preguntas y respuestas para interactuar también entre ellos y con la audiencia. Ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas cuando lo estimen